volvía a ver cada noche, todas las noches, ayudado por el whisky y la desesperación. Pero no era ella, solo algo que él proyectaba. Cuando la visión se iba, la soledad le dolía con una brutalidad desgarradora, y admirar el cuadro de Lenore solo intensificaba su dolor. Esa noche sucedió algo distinto. Alguien golpeó a la puerta de su casa, un llamado inoportuno para un hombre que solo espera la muerte. Y quizás fue su llamado porque del otro lado de la puerta no había nadie. Al regresar al living detuvo sus pasos al mismo tiempo que su respiración. En medio de la sala había algo inmóvil, siniestro. No podía ver su rostro y tampoco producía movimiento alguno. Solo estaba ahí, como un macabro maniquí cubierto por una mortaja negra. Con el valor de quien nada tiene que perder, rodeó a la figura para verla de frente. Un terror escalofriante lo envolvió. El rostro de esa cosa era la calavera blanca de un cuervo. Un rostro que no decía nada, un cuerpo que no movía ni un solo músculo. ¿Qué era? Tragó saliva y, pensando en el efecto que el whisky solía causarle, le gritó a esa cosa. Y sin mediar advertencia, la calavera del cuerpo giró y lo miró directo a los ojos. Él retrocedió asustado por el inesperado movimiento. El cuervo habló. «Nunca más». Fue la única frase que salió de su huesudo rostro. Él miró por encima del siniestro personaje y vio el cuadro de Lenore. Sintió otra vez aquel dolor. Gritó desesperado, se descargó contra la figura espectral. Pero ésta solo le devolvió la misma frase. «Nunca más». Alterado, increpó a la figura que venía a interrumpir su lamento. Y ésta, sin inmutarse siquiera, abrió su mortaja y dejó ver, en la profunda oscuridad de su interior, el cuerpo muerto de Lenore. Y como afirmando su poder demoledor, volvió a sentenciar: «Nunca más». El hombre retrocedió aterrado hasta chocar contra la pared. Cerró los ojos e imploró paz. Al abrirlos, su sorpresa fue mayor. Delante suyo estaba Lenore, radiante, hermosa, como solo su memoria podía traer de regreso. Ella lo miró y susurró en su mente: «Tienes que dejarme ir». Él negó. Negó mientras la imagen de Lenore desaparecía frente a sus ojos. Cayó al suelo y comprendió. El dolor no iba a dejarlo. Nunca más. Lo que fue no vendrá, del amor a la muerte. El dolor ganará, del horror no saldrás nunca más. Si el video te gustó, compartilo y suscríbete. Ayúdame a hacer crecer esta serie.